Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión. Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina. Y yo soy Caro Cruz. Y comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en el podcast que, como en todo Marzo Mujer, estaremos súper acompañadas. Hoy, de hecho, para platicar sobre el tema de la edición en los libros, nos acompaña Paola Carola. Paola, muchísimas gracias por estar aquí. Es verdaderamente un honor para nosotros que estés con nosotros platicando. Verdaderamente muchas gracias por tu tiempo. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Yo feliz aquí de acompañarlas y sobre todo de platicar y ver qué podemos aportar justo a esta conversación que me parece muy importante, sobre todo pues eso, ¿no? Que somos muchas más editoras que editores en este mundo de los libros y creo que vale la pena visibilizar ese tema. Ay, me emociona esa pequeña intro, pero antes de platicar sobre tu trabajo y tal, voy a presentarla como un poquito sobre quién es Paola. Ella estudió literatura en la Universidad de las Américas en Puebla. Además, trabajó como creadora de contenido en una agencia de marketing y durante 6 años fue editora en uno de los grupos editoriales más importantes de habla hispana y pues actualmente trabaja de forma independiente. Ahorita nos va a contar todos los detalles de todo lo que involucra porque hace muchísimas cosas. Y pues nuevamente, Paola, muchas gracias por darnos el espacio para platicar contigo sobre la industria editorial, lo que conlleva y pues justo de todos los proyectos que realizas. Pero yo creo que lo ideal para iniciar es que nos definas qué hace una persona que edita libros, qué hace una editora de libros. Bueno, yo creo que una editora se encarga de muchas más cosas que lo que ustedes se imaginarían, ¿no? Inicialmente, el concepto de edición implica leer libros para encontrar lectores y publicarlos publicarlos en una editorial o de manera independiente, ¿no? ¿Cuál es la función principal? Ser como esta intermediaria entre un autor o una autora y las y los lectores, ¿no? Entonces creo que es como ese punto medio y ese canal de comunicación que se abre para ver, a ver, qué está leyendo la gente, qué está publicando, qué están publicando los y las autoras y a partir de eso empezar una conversación, ¿no? Yo creo que eso de entrada, ¿no? Hay muchas más capas alrededor de la edición porque, a ver, hay editores que solamente se encargan del manuscrito, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? De aspectos de contenido, de aspectos creativos, de estar en contacto con el autor o la autora para poder como decir, a ver, a tu personaje le falta esto, a la trama necesitas apretarle por acá, ¿no? O sea, desde un lado mucho más creativo. También hay editores o editoras que se encargan de trabajar con los aspectos más técnicos del texto, ¿no? Como la gramática, la ortografía, la ortotipografía, estar como en contacto con todo el equipo que tiene que ver con corrección y diseño del texto, ¿no? Pero también existen otros editores u otras editoras que se encargan mucho más como de los aspectos más como de relaciones públicas y de qué está pasando allá afuera y a veces en el mundo ideal habría un editor para cada cosa, pero en el mundo no tan ideal a veces los y las editoras se encargan de todo esto, ¿no? Entonces desde mi trinchera yo me dediqué mucho más al primero y al último punto, ¿no? No tanto a la parte como más técnica del texto, sino a la parte más creativa y a la parte más como de estar encontrando autoras y autores, estar revisando tendencias. Hay ahí un trabajo como muy integral de estar muy atenta a qué está pasando en el mundo, ¿no? Que eso es a veces lo que de pronto gana en el día a día y me imagino que en sus profesiones, que en el caso ideal ustedes serían este tipo de persona, pero con todos los bomberazos y las cosas administrativas y todo lo que se cruza, pues ya no puedes estar haciendo tantas cosas, ¿no? Curioso que parezca, los editores, sobre todo los editores como de grupos editoriales, leen mucho menos de lo que ustedes se imaginan, ¿no? Y existe otra figura que son los lectores o las lectoras editoriales o dictaminadoras, que se encargan justo de leer los manuscritos que los editores no pueden leer y hacen reportes editoriales, ¿no? Entonces, las y los editores lo que hacen es justo leer esto, ¿no? Y a partir de eso, quizás ya echarse un clavado en el manuscrito o hacer como un trabajo como mucho más preciso. Pero bueno,
o sea, vivimos en un mundo de muchísimo contenido y de mucho trabajo donde a veces no se dan abasto las personas que trabajan con los libros, ¿no? Entonces ahí es donde se hace como un entramado de personas que salen justo a rescatar algunas de las partes donde no se pueda como entrar del todo, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un trabajo muy amplio que implica muchísimas personalidades, ¿no? No nada más la personalidad que está metida en un texto, sino alguien mucho más creativo, quizás alguien más enfocado en las relaciones públicas, y entonces ahí se hace como esta maraña de lo que es editar o ser una editora. Wow, qué increíble. Sin duda, yo creo que la mayoría de nosotros los lectores no teníamos ni idea realmente de qué tan amplio es y qué tan, hasta lo puedo llamar versátil, porque creo que puede, como tú dices, yo hacía estas dos cosas, pero hay veces que el editor hace todo, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que hay que valorar aún más este tipo de trabajo que hay detrás de algo que disfrutamos tanto, que son los libros. Y de hecho, la siguiente pregunta va hacia cómo fue que decidiste enfocarte a esta área de la literatura en específico. Me imagino que ya eras lectora antes, pero ¿cómo fue que dijiste, no, por aquí le voy a dar, por aquí es mi camino y es lo que quiero seguir, ¿no? Pues algo que es muy importante que sepan, sobre todo porque muchas personas, antes pasaba más, ahora un poco menos, quizás porque se sabe un poco más de lo complejo que es el mundo editorial, pero existen muy pocos puestos en esta industria, ¿no? O sea, como que hay ciertas personas que están ahí y que llevan años y años, y no sé si para bien o para mal, ¿saben? Porque también es algo que está cambiando todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo el contenido que estábamos leyendo hace 10 años, hace 5, hace 3, ¿no? O sea, el mundo está cambiando rápidamente y necesita personas que estén igual de pues avispadas con respecto a todo lo que esté pasando, ¿no? Yo la verdad es que empecé a estudiar literatura en 2008, yo me gradué en 2012 y algo que a mí me pasaba mucho con la carrera era que yo no quería estar todo el tiempo no sé, veía a mis profesores y decía en un cubículo leyendo, investigando, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho más la gente, ¿no? Sobre todo la gestión de proyectos. Y entonces, platicando con uno de mis profes, le decía como yo no me pienso dedicar a la academia, ¿no? Porque un poco, o sea, hay muy pocos caminos en el mundo literario, ¿no? O sea, cuando estudias literatura, no es como que haya un abanico de posibilidades como cuando estudias negocios o administración de empresas, que bueno, el mundo se vuelve enorme, ¿no? Y por eso es mejor tener una maestría para irte especializando mucho más, pero en este caso yo llevaba yo era la directora de la estación de radio de la universidad, entonces desde ahí yo pues trabajaba con muchos proyectos, conocía a mucha gente, me gustaba la versatilidad de esto, ¿no? De conocer otras maneras de ver el mundo, de entenderlo, de vivirlo. Y entonces yo sí dije como no, academia no quiero hacerlo. Y mi profe me dijo como, ¿por qué no editas? Y entonces le dije, a ver, o sea, como que siento que en nuestra mente la editora, así como canónica, es Meryl Streep en El Diablo se viste a la moda, ¿no? O sea, como esta mujer que trabaja en una revista que tiene, o sea, como que eso es lo que te imaginas, pero en realidad no es eso, ¿no? O sea, como eso es un arquetipo de el mundo editorial de las revistas, que es muy distinto al mundo editorial de los libros, ¿no? O sea, la inmediatez con la que se vive en una revista es mucho más similar a la de un periódico que a la de un libro, ¿no? Y entonces, pues así empecé un poco metiéndome por ahí, con ayuda también de contactos, de amigas, de una de mis amigas que su tío publica en la editorial en la que trabajaba. Entonces así, como que me fui metiendo poco a poco y mucho ahora sí que de mostrar cuál es tu capacidad pues como lectora, ¿no? Que eso era un poco lo que yo empecé haciendo en la editorial, que fue dictaminar libros, y a partir de eso pues fui subiendo de puesto y fui entrando como a otras áreas hasta llegar justo a ser editora. Pero es eso, ¿no? O sea, como un poco entender que la industria no es así como de hola, quiero ser editora, ¿dónde aplico? Porque ojalá fuera así de fácil, pero no. Entonces es un poco ese proceso, y algo que siempre digo cuando hablo de edición es que también vale mucho la pena especializarse en el lenguaje, especializarse en la corrección de estilo, en la traducción, en otros
temas que tienen que ver con la edición, pero desde otros lugares, ¿no? Entonces ahí hay muchas más posibilidades porque las editoriales están buscando todo el tiempo colaboradores, ¿no? Entonces creo que eso es algo también donde vale la pena como explorar para irse acercando justo hacia ese mundo, ¿no? Entonces así fue un poco como comencé, por curiosidad, por ganas de hacer cosas como mucho más creativas y mucho más de interacción con otras personas. Qué bonito, porque siento que ya hasta va con el tip incluido de cómo mejorar como en ese aspecto de ser editora y tal. Y ahorita lo mencionabas que empezaste como dictaminadora, que estabas leyendo textos y así. Sabemos que pues te gusta la lectura en general. Y yo quiero saber, o en general, cómo es que te ha cambiado tu experiencia como lectora siendo editora. O sea, ¿sientes que ha sido diferente esta experiencia de leer los libros ya que tienes todo este conocimiento y esta experiencia? Mira, hay algo que yo siempre digo desde el lugar más cursi de mi corazón, y es que primero y antes y después y hasta el final de mis días yo voy a ser lectora antes que cualquier otra profesión, ¿no? O sea, como ya después entra la editora, ya después entra la promotora de lectura, pero para mí leer implica primero esa experiencia de encontrarme con el libro y qué me está generando, ¿no? O sea, cómo estoy interactuando con el libro, qué me tiene que decir, quién es la autora, ¿saben? O sea, como que de pronto me problematiza mucho como todo este momento en el que vivimos, en el que sabemos quién es la autora, en el que sabemos qué piensa, qué no piensa, por qué fue cancelada, por qué la descancelaron, ¿no? ¿Saben? Como que esto a veces me angustia y me agota muchísimo, porque de pronto sí digo, como me gusta mucho que escribe, pero esta persona es súper problemática, ¿no? Entonces siento que ahí es donde empieza a entrar justo la editora, ¿no? Como, a ver, ¿cómo dialoga este libro en este momento, no? ¿Qué me quiere decir la autora? ¿Por qué los temas que está utilizando son relevantes? ¿Cómo me atraviesan, no? O sea, como ahí empieza a ser el vínculo entre esa lectora y la editora, ¿no? Y obviamente conocer lo que hay detrás de los libros siempre me hace pensar mucho en que siempre hay una mano que mueve todo esto, ¿no? Y que siempre lo digo, o sea, la industria editorial es un negocio, ¿no? Y también está en nosotras como lectoras el ir cambiando un poco cómo se publica, cómo se crea ese contenido, cómo se distribuye, cuáles son los temas que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, siento que ahí es donde empieza justo a cambiar conforme voy avanzando con esa lectura. Y obviamente nunca he dejado de leer, que eso es algo que yo de pronto veía justo en la industria editorial que muchos editores de pronto dejaban de leer por gusto y ya solo estaban leyendo lo que publicaban, ¿no? Y yo decía, el día que a mí me pase eso, yo creo que algo dentro de mí se va a morir y voy a tener que hacer un funeral, ¿no? O sea, porque no va a ser posible que yo deje de ser esa lectora, ¿no? Entonces yo seguía leyendo, yo seguía haciendo todas mis cosas, y ahora que ya no estoy quizás tan cerca, o sea, como dentro de una empresa, sí hay cosas que de pronto vuelven a mí y que digo como, híjole, aquí en este libro le faltó un editor que dijera esto no tenías por qué hacerlo así. Quizás el libro fue más extenso y de pronto estas 3 partes se las volaría, ¿no? Temas de diseño editorial, ¿no? Sobre todo como de la maquetación de los libros. También ahí me doy cuenta de muchos errores o de muchas cosas que de pronto hacen los diseñadores, ¿no? Entonces siento que esas cosas son las que se mezclan de pronto en mis lecturas, pero no crean que está completamente la Paola editora todo el tiempo leyendo. No, o sea, como que sí logro separar y sí logro, o sea, creo que ha sido más eso que les decía al principio de esta pregunta, ¿no? Más agarrarme a que yo quiero leer y ya después veo de qué se trata y ya problematizo desde otro lugar, como mucho más desde la editora. Excelente, qué padre que tienes tú ese mismo ejercicio para que tampoco, como tú dices, que no muera la lectora en ti genuina, ¿no? Y de hecho, hablando, digo, ahorita has estado mencionando que trabajaste en una editorial grande y que ahorita pues ya me imagino que estás más como freelance, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti trabajar en una editorial tan grande y ahora con el cambio de más a freelance, más un poco el estilo libre que se le llama? ¿Cómo ha cambiado tu vida y tu rol en cuanto a ser editor?
Yo creo que haber trabajado en una editorial lo que me enseñó mucho es justo lo que te enseñan los trabajos, ¿no? O sea, como a tener un sentido de responsabilidad como súper alto, a tener como esta disciplina de terminar las cosas, de avanzar, de cómo son los procesos, ¿no? Porque eso pasa cuando trabajas, o sea, cuando tienes un trabajo y donde tienes unos jefes y donde está todo esto, que eso, ¿no? O sea, al final tienes que rendir cuentas a personas y siento que eso siempre se queda en ti, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas muchos años en un mismo lugar y de una manera como tan especializada, tienes todos esos como procesos muy, muy presentes en tu vida y obviamente todo el conocimiento que adquieres y que eso nadie te lo va a quitar jamás, ¿no? O sea, por más que te vayas a otra empresa, por más que las cosas terminen bien o mal, o sea, eso es parte como de tu conocimiento, ¿no? O sea, tendrían que borrarte una parte de tu de tu mente para poder como quitarte eso, ¿no? Porque al final pones todo de ti en el lugar al que vayas, ¿no? Entonces creo que eso es algo que a mí siempre me va a dejar, ¿no? O sea, como entender cómo funciona la industria, pero también la serie de procesos que implica llegar al resultado final, que es el libro. Y obviamente trabajar bajo muchísima presión, resolver un montón de cosas, ¿no? Creo que eso así, en donde sea que trabajemos, tenemos que resolver bomberazos y no es cada día, cada 2, 3 días y hacernos responsables de la parte del trabajo que nos toque, ¿no? Entonces creo que eso y también entender esta parte que les decía, ¿no? Que al final esto es un negocio y que aunque sea muy bonito y aunque estemos hablando de libros y aunque nuestros libreros estén llenos de todas esas historias que amamos y que, a ver, o sea, el libro vende o no vende, ¿no? O sea, como que esa es una parte muy objetiva que pasa en las industrias, ¿no? Y que eso amerita una reimpresión o una destrucción de ejemplares, ¿no? Entonces creo que desde un lado como muy objetivo, como por eso les digo que defiendo mucho a la lectora que soy, porque esa no destruye ejemplares, ¿no? O sea, ella va regalando, va deshaciéndose de los libros de otra manera, pero sabe que encontrarán esos lectores, ¿no? Y hacia este presente en el que soy, pues editora independiente, pero escritora y promotora de lectura, creo que también entiendo mucho el mundo desde esa parte, desde cómo se comunican las lectoras con los libros, ¿no? Y voy a hablar de lectoras porque en realidad eso es lo que, o sea, son las personas con las que yo me comunico, ¿no? Son mujeres que están leyendo y que decir lectores en mi caso me queda como un poco grande porque digo como pues no conozco a muchos lectores en mi comunidad, ¿no? Entonces siento que en este sentido poder romper un poco esa barrera que había, porque aunque al inicio les decía, existe un escritor o una escritora, un editor o un editor y las y los lectores, en realidad un editor no logra ver completamente a esos lectores, ¿no? O sea, como que está metido justo en qué se va a publicar, qué está vendiendo, qué no está vendiendo, cuáles son las tendencias de Estados Unidos, cuáles son las tendencias de los mercados editoriales más importantes y no logra tocar completamente a esos lectores, ¿no? Entonces, algo que ahora yo he aprendido mucho es a conocer a esas lectoras, ¿sabes? ¿Qué están leyendo? ¿Cómo están leyendo? ¿Cómo se involucran? ¿Qué tipo de contenidos? ¿Qué tipo de personajes? ¿No? O sea, yo a veces pienso que esta persona que soy ahorita, si volviera a trabajar en una oficina, tendría que, no sé, o sea, no sé si en este momento yo diría como, claro, pero a ver, o sea, en un futuro, yo qué sé, la vida cambia todo el tiempo, sería una versión más integral de esa editora, ¿no? Porque ya exploré como todos esos puntos ciegos que era imposible para mí alcanzar, ¿no? Entonces eso me ha nutrido muchísimo y me ha permitido también en este momento ser muy sincera con las personas que me buscan para servicios editoriales, ¿no? O sea, como que siempre me buscan, oye, ¿me ayudas a publicar mi libro con una editorial? No, o sea, como yo no puedo ofrecerte eso, te puedo ofrecer estos servicios, pero el asegurarte que vas a publicar en una editorial, pues no, o sea, me quemarían mañana porque no podría, ¿no? Entonces creo que esa parte sí me parece como algo que ha tenido de pronto mucha congruencia entre el pasado y el presente.
Bastante enriquecedora la experiencia, creo yo. O sea, por cómo lo planteas, has tenido como justo tantas perspectivas. Y hablando de perspectivas, Pau, has trabajado con autoras que muchos conocemos, como Claudia Ramírez o Ángeles Mastretta, que me atrevo a decir es de mis autoras favoritas. Yo la admiro mucho. Entonces, queríamos que nos compartieras acá en el podcast alguna experiencia que tengas con alguna autora, con alguna escritora que se te haya quedado marcada y quieras compartir. Uy, yo creo que muchísimas, ¿saben? O sea, como que algo que a mí me pasa mucho es que yo me involucro demasiado con las personas, ¿no? Yo no nada más puedo como, hola, vamos a trabajar juntas, qué bueno, ¿no? O sea, no, yo quiero saber todo de ti, cómo se llaman tus gatos, qué edad tiene tu abuelita, cuál es tu sabor favorito de refresco, ¿no? A ver, cuáles son tus papitas favoritas. Y entonces de pronto así como que eso es algo que hago de manera natural, ¿no? O sea, no es porque quiera quedar bien contigo, sino porque, o sea, hasta soy chismosa por naturaleza, ¿no? O sea, como que quiero saber qué más hay además de esto que eres, ¿no? Entonces, creo que una de las, o sea, de las anécdotas más chistosas fue que cuando empecé a trabajar con Ángeles Mastretta, yo no había leído sus libros, ¿no? Entonces, como que llego y así como me empieza a contar cosas y me dice, o sea, de pronto como que se da cuenta de algo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice como, no has leído mis libros, ¿verdad? Y yo, no, y entonces me dijo como, bueno, como tarea te voy a dejar que leas mis libros, ¿no? Y entonces, o sea, como que desde ese lugar como que empezamos también a construir la relación, ¿no? O sea, quizás otra persona se habría leído una noche antes todos los libros para llegar como, no, tu personaje, no sé qué, no, pero siento que hay algo como justo en la marca de una editora que es la autenticidad, ¿no? O sea, como qué es genuinamente lo que te interesa y a partir de ahí empiezas a publicar, empiezas a dialogar con tus autores y entonces ahí se empieza a construir justo ese universo, ¿no? Y ese vínculo, porque al final, y desde este lado en el que yo ya tengo una editora, es un vínculo muy personal, ¿no? O sea, estás escribiendo ahí tu vida entera y, o sea, aunque sea ficción o sea autoficción o sea real o lo que ustedes quieran, estás escribiendo algo que viene desde adentro, ¿no? Entonces es, o sea, el vínculo que creas con esa persona implica mucho más humanidad y menos eres un número más en esta editorial, ¿no? Entonces creo que eso es algo que hace falta en todos los trabajos, ¿no? Tratar a las personas como personas, sorpresa, ¿no? O sea, como son seres humanos que tienen emociones, ¿no? Entonces creo que eso desde cualquier industria, ¿no? No nada más desde la de los libros. Y otra de las cosas que también me parecen bien importantes y que aprendí muchísimo de justo trabajar con estos autores o estas autoras que mencionabas es el sentido de disciplina y o sea, la manera en la que Claudia Ramírez se involucra con su comunidad. Yo aprendí muchísimo de eso, ¿no? Y todo el tiempo se lo digo, ¿no? O sea, como o sea, Claudia nunca ha faltado a un video los domingos, ¿no? Desde que empezó. O sea, y eso me lo dijo un día, o sea, estábamos platicando y yo le dije como, bueno, ¿y las veces que has fallado? Me dijo, no he fallado nunca, ¿no? Y dije, ¿cómo? Me dice, pues sí, o sea, una vez me sentí mal y lo pospuse unas cuantas horas, me dice, pero de verdad ha sido estar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso a mí se me quedó muy claro y sobre todo cuando empecé a trabajar mucho más en internet, lo tenía bien presente, ¿no? Como no falles, ¿no? O sea, y no falles en el sentido o sea, obviamente hay días donde vas a estar enferma y no vas a poder estar ahí, ¿no? Pero aparece, ¿no? Como oigan, le estoy pasando mal, denme chance, en un ratito vuelvo, no sé, y la gente responde de las maneras más amorosas que pueden porque porque saben que los tomaste en cuenta, ¿no? Entonces, creo que esas cosas, ¿no? O sea, como aprender de las personas también es un ejercicio doble, ¿no? O sea, no nada más estamos trabajando en un libro y listo, sino estamos trabajando en tu proyecto y me estás enseñando muchas cosas en el camino, ¿no? Entonces, creo que sí, hay muchísimas anécdotas, hay muchas historias, pero pues eso, ahorita creo que sobre todo tomando un poco esto que ustedes me preguntaron, esas son las que les compartiría. Qué padre, qué bonito todo. Qué bonito todo. Aquí nosotros tenemos ya
dos preguntas un poquito más como que se relacionan un poco, y es ¿cuál es tu parte favorita de ser editora y cuál es la falla más común que encuentra una editora en algún manuscrito? O sea, ¿qué era lo que más ves tú que se tenía que corregir y cuál es tu parte favorita de editar? Lo que más, el error más común y lo que más me encontraba editando libros eran los diálogos. Eso es algo que siempre, o sea, a escritores y escritoras nuevos, o sea, es algo como muy común que no sepan escribir diálogos. Y a ver, no nada más el sentido de que el diálogo sea verosímil, ¿no? O sea, porque siempre digo como, no nos sirve de nada un diálogo que sea, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias. O sea, no aporta nada, ¿no? Desde ese sentido, pero también desde cómo se ponen las rayas de diálogo, ¿no? O sea, como muchos o muchas de nosotras leemos en inglés, a veces nos traemos esta idea de las comillas, y entonces las comillas en español no son parte de los diálogos tradicionales. Creo que uno de los pocos escritores que escriben con comillas o que escribían era García Márquez, ¿no? Y entonces, pues a él se la pasaron y eran así, o sea, y eran otros tiempos y otros editores, pero ahora todos los diálogos se escriben con raya, ¿no? A menos que estés haciéndolo como dentro del mismo párrafo, ahí sí se escribirían con comillas y termina dijo y no sé qué. Entonces ese es una de los errores más comunes y que más se han corregido, ese y el uso de gerundios, ¿no? Que los gerundios son verbos que terminan en ando, endo, y en realidad no son verbos conjugados a menos que tengan un verbo que los conjugue, ¿no? Entonces, eso es también un error de las traducciones y de haber leído en inglés, ¿no? O sea, muchas traducciones se ahorran la conjugación compuesta al usar el ando, sobre todo porque se hereda del ing, ¿no? Del I was running, o sea, en ese momento lo traducen así y es algo que se hereda justo en muchas traducciones. Y seguro ustedes han leído a Cassandra Clare y así, o sea, de pronto leen esos diálogos y todos están así en gerundio, y entonces de pronto una nueva generación de escritores de fantasía empezó a escribir así, entonces se ha vuelto ahí como un teléfono descompuesto, un nudo que ya incluso empieza a ser aceptado porque ya está muy metido justo en los escritores. Y una de mis partes favoritas, yo creo que el inicio, o sea, como el rebotar el texto con los autores, eso es maravilloso, ¿no? O sea, como sobre todo poder comentarles como, a ver, este personaje ya lo repetiste o se parece muchísimo a este, ¿qué te parece si lo eliminamos y mejor le damos más foco al otro personaje? ¿Qué te parece si estos capítulos los hacemos más cortos y el punto de vista lo cambiamos, ¿no? O sea, esa parte como de trabajar, como apretar las tuercas del texto, siento que es parte también como de ayudar a alguien a escribir, ¿no? O sea, y si hay un vínculo como el que les decía que yo he logrado formar con mis autores, la manera, o bueno, más bien no con mis autores, porque ya no son mis autores, pero con los autores que yo solía editar, en ese momento la recepción es mucho más amable, ¿no? O sea, no sienten que los estés confrontando, sino que estás acompañándoles en ese proceso. Y también la parte de las portadas, esa es otra de las partes que me gustaba mucho intervenir, porque pues como ustedes saben y se puede ver en mi cuenta de Instagram, soy una apasionada del diseño, entonces como que esa parte también era pues traducir un lenguaje a otro lenguaje, ¿no? O sea, como traducir un texto hacia el lenguaje visual y participar ahí con los diseñadores editoriales, eso para mí también era muy increíble. Y ahora desde las cosas que hago, que creo que también tienen mucho de esto, porque al final de cuentas lo que hago en el club de lectura es editar, ¿no? O sea, como es elegir un contenido, una línea editorial y dialogar con estas lectoras, ¿no? No de la misma forma en la que lo hacía antes, pero sí en la misma forma en la de te ofrezco contenido, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso que también pues interactúa.
Yo tenía muchas ganas de ver que contestabas como en qué era lo más común y digo, yo no soy editora, pero soy lectora y justo creo que las cosas que más me chocan en la narración son los diálogos. Es cuando empiezo a decir, ay no, esto se siente bien extraño, no parece que esté hablando una persona, se siente así bien caricaturesco, no sé cómo. Entonces súper entiendo esa parte. Y vamos a pasar a la parte multifacética que ya mencionábamos al inicio y que has estado platicando sobre que no solo te enfocas a la edición, pero pues hace poco tú te animaste y diste un paso y publicaste un libro en formato digital en la plataforma de Bookmate. Se llama El mar está lleno de medusas. Yo ya tuve la oportunidad de leerlo, ya te platiqué sobre todo lo que causó en mí ahí en mi reseña. Creo que es algo en lo que no me voy a entretener ahorita, sino yo creo que nos llevamos todo el episodio. Pero sí quiero que tú ahora nos platiques a nosotras cómo es esta parte de pasar de ser editora a ser escritora y también tener pues alguien que te edite. ¿Cómo fue este proyecto para ti? Bueno, fue una de las cosas más difíciles que he hecho, que es pues eso, escribir un libro y sobre todo un libro tan personal, ¿no? Este libro, que es El mar está lleno de medusas, es una historia de autoficción y justo habla de una ruptura, de un cambio de vida, de buscarse nuevas salidas en esto que es crecer, ¿no? Entonces, bromeo con que es un libro para quienes no leímos las letras chiquitas de la adultez, ¿no? O sea, donde están justo como todos estos errores que vamos cometiendo y que nadie nos dice, mete las manos, ¿no? Te vas ahí de boca. Entonces, creo que este ejercicio de escribir fue difícil en muchos sentidos bueno, el primero, lo personal que es la historia, ¿no? Pero en segundo, porque hay una idea que te meten mucho cuando editas y es que los editores no pueden escribir, ¿no? Los editores tienen un lugar en la cadena del libro y no es la escritura, ¿no? Entonces, como que entender eso fue para mí como, a ver, también puedo hacer esto, ¿no? También quiero hacerlo y también quiero ver qué sucede, ¿no? ¿Qué pasa si escribo, no? Sobre todo porque quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben que yo pues escribo, ¿no? Eso hago desde hace mucho en las redes sociales, ¿no? O sea, y ustedes no me conocen desde el 2007, ¿no? Pero desde el 2007 yo publicaba cosas en internet y o sea, eso hacía, ¿no? A mí me gustaba mucho hacer eso y esa fue un poco la razón por la cual estudié literatura. Pero poco a poco me fui entreteniendo en otras cosas que me parecieron que nutrían mucho más como mi experiencia como persona y que eventualmente llegaría a escribir un libro, ¿no? Y entonces cuando llega este momento, pues me tengo que quitar a todos esos fantasmas, a todas esas vocecitas de no puedes escribir, a todas esas autoras a las que admiro muchísimo y que obviamente dices, híjole, ¿cómo voy a escribir como esta persona a la que admiro? Pues no puedes, ¿no? O sea, la parte más compleja de la escritura es encontrar esa voz, ¿no? Encontrar quizás no la originalidad, porque ya todo está escrito, ¿no? Pero leía el otro día en un libro que se llama El amigo de Sigrid Núñez que existe una historia que solo tú puedes contar, ¿no? O sea, a lo largo de tu vida, solo tú podrías escribirla, ¿no? Entonces, como que agarré eso y dije, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y ha conectado con muchísimas lectoras, con muchísimas mujeres que atravesamos la misma generación, que tenemos las mismas inquietudes y creo que esa es la parte como... O sea, como que se fue formando ahí la escritura justo desde también, ahí sí, fíjense, ahí sí apareció la editora, ¿no? Cuando escribía, yo también me estaba editando. Después ya tuve a una editora que también me ayudaba mucho a quitarme la pluma roja de la editora y me decía como tú no haces esto, ¿no? O sea, tú no seas tan dura y o sea, déjame a mí tomar esas decisiones, ¿no? Porque yo de pronto le decía, no, ya, eliminamos este capítulo porque no funciona, ¿no? Y me decía, no, alto, ¿no? O sea, sí funciona, solo está siendo muy dura contigo. Entonces, ahí también hacía mucho ejercicio de este verbo ya no funciona, esta conjugación no está bien. Entonces estaba yo haciendo un ejercicio constante a veces de escribir y editar no porque no tuviera alguien que lo hiciera, ¿no? Sino porque yo misma ahí me enredaba. Y entonces conforme fui entendiendo cuál era el rol que tenía en ese momento, me fui despegando un poco de esa editora y le dejé a mi editora que ella hiciera el trabajo y sobre todo pude comunicarme muy bien con ella porque sabía que no venía desde un lugar, pues eso, nocivo, ¿no? O sea, como de no me estaba buscando como ahí...
no sé, decir que estaba mal solo porque a ella no le gustaba, ¿no? Sino con una mente mucho más objetiva, y dije como yo también fui esta persona, ¿no? Yo también compartí estos comentarios con un escritor o con una escritora, y por eso también no me lo tomaba nada personal, ¿no? Entonces sí fue como un ejercicio de soltar unas versiones de mí y enfocarme en la nueva que estaba en ese momento sucediendo, ¿no? Pero siempre lo digo, o sea, dentro de nosotras habitan muchas cosas, ¿no? Y es imposible separarnos por completo de una y de otra, ¿no? Entonces ahí fue como un verdadero reto, pero se logró. Y muy bien logrado, la verdad. Muchas gracias. Yo lo tengo pendiente, es que yo no leo casi en digital, pero... Sí. Escuché el audiolibro como yo. Sí. Yo así. Excelente. Qué bonito, Paola, sin duda, escucharte. Y de hecho, ahora que mencionas tus redes sociales, digo, yo tengo tiempo siguiéndote desde que yo te conocí por Clau, por los libros de Clau, y que ella te mencionaba y hacía videos contigo. Y de ahí te seguí, y te seguí, y te seguí. Sé que eres súper amante de la papelería, igual que yo. Yo soy también así de morra de stickers y todo eso. Pero ahí en tus redes sociales nos dimos cuenta que también llevas a cabo talleres para escritores. ¿Qué nos puedes platicar? ¿En qué consisten? Vaya, a lo mejor si algún escritor nos está escuchando aquí y se interese, para que se acerque contigo, ¿no? Pues mira, la verdad es que este proyecto tiene múltiples aristas, ¿no? Tiene toda esta parte de la papelería que mencionabas, tiene los clubes de lectura y actividades de lectura, que no necesariamente son un club de lectura en forma, pero sí, o sea, como que de pronto me preguntan, bueno, ¿y en qué consisten estas otras actividades? Y lo que yo digo es lo mismo, pero para personas con menos tiempo, para personas que quieren clavarse más en un texto mucho más largo, ¿no? Entonces, como que he sabido justo entender qué estamos buscando como lectoras, ¿no? O sea, como tenemos más tiempo, tenemos menos tiempo, no podemos conectarnos cada 15 días, no se nos da bien eso de la virtualidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Y eso es un poco lo que he hecho con los espacios de lectura. Como este proyecto surgió en 2020, teníamos mucho tiempo, ¿no? Teníamos mucho tiempo también para estar aprendiendo en línea, y todas aprendimos 1000 cosas, ¿no? Cursos de doméstica, talleres con otras creadoras de contenido, lives, ¿no? O sea, todo esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que conforme el tiempo ha pasado, la presencialidad ya existe, ¿no? Y entonces todo el internet también aprendiste a vivir con él y a mediar entre las actividades que haces en línea y las actividades que haces presencialmente, o de plano dejaste algunas, ¿no? Entonces creo que ahí es donde he logrado como meterme para decirte como, a ver, si no tienes tanto tiempo, hacemos esto, ¿no? Entonces ha salido bastante bien, porque es eso, ¿no? Queremos leer con otras personas. Descubrimos que leer solitas igual y resulta un poco aburrido, cuando podríamos estar chismeando el libro con nuestra amiga de al lado y decirle como, ¿qué opinas de esto? ¿No? Entonces siento que eso ayuda mucho. Pero con respecto a los talleres, a eso iba un poco, que eso es una de las cosas que las personas dejaron de hacer poco a poco, ¿no? O sea, como que quizás el ponerse 2 horas en la computadora a aprender algo ya no resultaba tan atractivo, y ahora los hago como muy de vez en cuando, ¿no? O sea, específicamente los talleres. Pero tengo asesorías creativas, que es algo que no le llamo asesoría editorial, porque una asesoría editorial implica la lectura de un manuscrito, ¿no? Pero como escritor o escritora, si tenemos una reunión, eso, ¿no? Me presentas tu proyecto, te digo cuáles son los puntos que deberías estar tomando en cuenta, hacia dónde debes caminar en tu escritura, algunos consejos de escritura, ¿no? Se hace una sesión 1 a 1 para entender un poco más cuál es o sea, de pronto nos sentimos como súper perdidas en esto de los procesos creativos, y ahí es donde yo entro para poder como ayudarte como a crear una estructura, a crear un camino de hacia dónde debes ir, quiénes son las personas a las que les interesaría esto, ¿no? O sea, como
visualizarlo de una manera mucho más concreta y no que solo se quede en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, eso es algo que ha sustituido un poco a los talleres y que ya se hace de manera mucho más directa y pues eso, con las necesidades específicas de las personas y lo que están buscando, ¿no? Súper completa, la verdad. O sea, me encanta. Sí, aquí fangirleando. Oye, ya lo tocaste ahorita de forma como general, pero dinos como razones por las que las personas, en específico las mujeres, deberían de unirse a leer contigo. Uy, la verdad es que yo creo que existen muchos espacios de lectura en el internet, ¿no? Y creo que eso es algo que es muy lindo porque en realidad lo que hacemos las personas es ver con quién conectamos, ¿no? O sea, esta persona lee estos libros y además me cae bien porque hace esto, esto y esto, ¿no? Cada una también trae como un contexto completamente distinto y creo que eso también ayuda mucho a lo que estás buscando. En mi caso en particular, creo que, somos muy clavadas, ¿no? O sea, como que de pronto sí hay personas que se unen y que ni prenden la cámara, ni prenden el audio y que de pronto me dicen como, oye, son súper clavadas, pero quiero seguir escuchando, ¿no? Y que nunca van a comentar nada, pero que están aprendiendo un montón, ¿no? O sea, después de más de 2 años de leer juntas, como que ya las integrantes de este club, que yo les llamo mis amigas de libros, son súper, pues ya saben qué quieren leer, hacia dónde quieren irse, investigan, traen más material, investigaron ya la autora, hicieron una búsqueda sobre ciertos temas, ¿no? Entonces, creo que hay un enfoque en el cual yo me he especializado mucho, que es como la literatura como tal, ¿no? O sea, como yo sé que hay muchos espacios donde podemos hablar de nosotras y a partir de eso como, ay, bueno, es que a mí me pasó y mi mamá y entonces el libro, no sé qué. Quizás mi espacio no es tanto para eso, sino más bien para hablar del libro y a través de las cosas que nos interesan del libro, terminas hablando de ti, ¿no? Porque son tus intereses, ¿no? Entonces, un poco hacia ese lugar es por donde se mueve mi club de lectura, ¿no? O sea, como hacia hacernos lectoras como mucho más responsables de lo que estamos leyendo, pero también como más profesionalizadas porque yo les voy añadiendo mucha información, ¿no? O sea, como, sí, pero vean este fenómeno editorial, pasó esto, esto y esto, se nos está yendo esta parte, no sé, desde puntos de vista de los autores, ¿no? O sea, como esto que les decía, cuál es la opinión polémica de este autor, por qué es importante, por qué no es importante, toda esa construcción y ese entramado es lo que a mí me interesa descubrir en este club de lectura, ¿no? Y creo que lo más lindo, sobre todo con algunas amigas que llevan real más de 25 libros leyendo conmigo, o sea, sí ves la evolución de esa primera persona que abrió el micrófono y dijo como, yo no estudié nada de libros, solo soy lectora, no sé si está bien lo que voy a decir. Y, ¿saben? O sea, eso 2020 y ahorita es así como esto, por esto, ¿no? Y esa seguridad que también tenemos como de poder meternos en los libros de esa manera, creo que nos nutre muchísimo como lectoras, pero también como mujeres, ¿no? Como encontrar esos espacios donde podemos dialogar y donde podemos encontrarnos a nosotras mismas, ¿no? Y al mismo tiempo terminar haciendo amigas, ¿sabes? O sea, como que empiezas a tejer una red que se vuelve infinita, ¿no? Y creo que esa es la parte como también más linda de este espacio de lectura. Pues yo creo que con esto vamos a cerrar. Qué increíble, sin duda, leer en comunidad es algo que hemos ido descubriendo y que espero y más gente se acerque, porque yo concuerdo con Paola, es algo increíble. Y pues así vamos a dejar el episodio de hoy. Paola, otra vez, mil gracias por estar con nosotras. Sin duda yo creo que se va a volver uno de mis episodios favoritos. No sé, algo más que te gustaría agregar, no sé, tus redes, algún proyecto, algún chismecito que nos puedas dar así de adelantado, que nos quieras compartir aquí antes de cerrar el episodio. Pues más que otra cosa, me gustaría justo retomar esto que dije al inicio, ¿no? Somos muchas mujeres trabajando en los libros, hay muchísimas mujeres publicando afortunadamente en este momento y en realidad quienes más estamos leyendo somos mujeres, ¿no? Entonces creo que ahí es importante agarrar este momento y ver de qué manera podemos ser agentes de cambio en esta industria, ¿no? O sea, que les decía, tiene tanto de negocio, pero a ver,
las que compramos somos nosotras, ¿no? Entonces, que no se les olvide que si un día dejamos de comprar, no habrá dinero para las editoriales. Entonces, creo que esa parte es importante, ¿no? O sea, como entender que lo digo muchas veces, ¿no? O sea, el lema de mi espacio es somos lectoras y eso es un posicionamiento, ¿no? O sea, no es nada más como, ay, qué bonito, todas leemos juntas, ¿no? O sea, eso somos, ¿no? Y eso podemos hacer y a partir de ahí podemos cambiar muchas cosas que se publican, que se dicen, o sea, que consumimos todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que eso es un sentido de responsabilidad muy importante, pero también muy bonito, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me gustaría como dejarles y pues nada, que sigan atentas a todo lo que pasa en mis redes, en @PaolaCarola, tanto en Instagram como en Twitter, y pues en mi página web pueden encontrar eso, la papelería, los kits de lectura, las actividades que vienen en camino. Entonces pues ahí les dejo eso de tarea. Perfecto, y léanla por favor, muy recomendada. Recuerden a nosotros seguirnos en redes como Cero Humilde Opinión. Nos encuentran en Instagram y en TikTok y nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.